Señal directa. 9:34 p.m. Claudia Sheinbaum Pardo ya es oficialmente la próxima presidenta de México. Las autoridades electorales han validado su triunfo y con ello prácticamente es cuestión de tiempo para que rinda protesta como la próxima presidenta de nuestro país, la primera mujer en casi 200 años de democracia en México. Saludamos para hablar de este tema a la doctora Guadalupe Ramos, coordinadora de CLADEM en México. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un gusto saludarles a ustedes y a la audiencia. Doctora, un dato importante, claro, por supuesto, es el de la llegada de una mujer a la presidencia de México, pero esto trae consigo también otras implicaciones y otras repercusiones que tienen que ver con el género de quien será la próxima mandataria, porque vaya que en nuestro país hay deudas, muchas deudas pendientes con las mujeres, doctora. Sí, por supuesto. Mira, yo quiero resaltar primero varias cuestiones, ¿no? Una es que el día de hoy es un día histórico, porque además fue un diálogo entre dos mujeres, ¿no? La presidenta magistrada del Tribunal Electoral, la magistrada Mónica Soto, además con un discurso muy progresista, muy de derechos humanos, pero sobre todo un discurso feminista, reivindicando la lucha de las mujeres, la lucha del movimiento feminista para lograr, como bien lo dijo ella, que se rompiera hoy el techo de cristal, ¿no? Este techo de cristal que impedía la llegada de las mujeres a los espacios de ejercicio de poder y que hoy por fin se ve cristalizado con la llegada de Claudia Sheinbaum. Sí, sin duda es un día histórico, llega un poquito tardecito, digamos, porque Claudia Sheinbaum en América Latina es la 16ª mujer en llegar al poder, ¿no? Ya antes de ella en la región 15 mujeres han gobernado sus propios países, sus propios estados, y en el caso de México, pues después de 200 años de vida independiente en que ninguna mujer había logrado consolidar su presencia en ese espacio de ejercicio de poder, bueno, por fin se logra con ella, ¿no? Entonces, sin duda hay que resaltar que esto fortalece no solamente al movimiento de mujeres, al movimiento feminista, sino al Estado democrático de derecho. Es decir, salimos ganando todas y todos con la presencia de una mujer en la más alta magistratura del país, ¿no? Sin duda también esto que tú mencionas, ¿no? Todas las deudas pendientes que hay en torno a los derechos de las mujeres, y que también hay que resaltarlo, el solo hecho de ser mujer no significa que con eso ya se van a batir todas las brechas de desigualdad que existen en nuestro país, desigualdades económicas, en todos los ámbitos, ¿no? Pero digamos que es un gran paso que se da con esta presencia de por primera vez una mujer presidenta de nuestro país. Claro, y en ese sentido, doctora, un poco revisando lo que ha ocurrido a lo largo de este sexenio con el actual mandatario Andrés Manuel López Obrador, pues sin duda alguna diversos grupos feministas han reclamado al presidente esta especie como de apatía para atender precisamente las causas de los diferentes colectivos y colectivas, y particularmente lo que tiene que ver contra la violencia, más bien con la violencia en contra de las mujeres, los feminicidios, que hoy por hoy sigue siendo pues uno de los grandes lastres de este país, doctora. Sí, mira, sin duda fue un discurso digamos dicotómico, ¿no? Porque por un lado sí en este gobierno se avanzó en la paridad, por primera vez se tuvo paridad en los espacios de la más alta administración pública del país, y sobre todo en los cargos importantes, ¿no? La Secretaría de Gobernación, por ejemplo, en donde por primera vez estuvieron mujeres al frente de esta Secretaría de Gobernación y siguen mujeres. Y por otro lado, esta realidad que nos interpela, ¿no? Una realidad con un contexto de violencia que crece, pero sobre todo en torno a las violencias contra las mujeres se agudiza, ¿no? Bien lo señalas en torno a los feminicidios que han crecido, pero no solamente es que han crecido cuantitativamente, sino que además
ha existido una indolencia por parte del gobierno federal y de los tres niveles de gobierno, no solamente del gobierno federal, sino que ahí hay como esta cascada de que existe en el país, una cascada de indolencias, digamos, en que se invisibiliza la problemática y al no atenderla de manera adecuada, bueno, sigue creciendo y sobre todo sigue mandando un mensaje de impunidad, ¿no? De impunidad y de permisividad. Ramos, buenas noches, te saluda Víctor Magaña. Expectativas altas, un discurso progresista como tú bien lo señalas, pero también es algo que hemos visto de manera muy triste y muy lamentable en otras ocasiones, no a nivel, por supuesto, presidenta de la República, pero por ejemplo en esta administración, y lo sabes bien, aquí en Jalisco se tiene un congreso de mayoría mujeres, donde se prometió que iba a haber ahora sí un piso parejo, quitar el techo de cristal, vamos, que se iba a pelear por el tema de la igualdad, la equidad y todo lo que se ha venido peleando desde siempre las mujeres por los derechos, y pues lo que terminamos viendo fue lamentablemente un congreso agachado a la disposición de un hombre, en este caso el gobernador del estado de Jalisco. Me llama la atención lo que dice Claudia Sheinbaum, que es un mensaje misógino decir que seguirá a las órdenes de Andrés Manuel López Obrador, pero pues expectativas muy altas, ¿no? Por ser, por supuesto, la primera mujer presidenta en nuestro país, pero además también para ver si realmente el discurso se convierte en una realidad. Sí, mira, qué bien que señalas esto, porque tiene razón la presidenta, ese no es solamente un discurso misógino, sino que además hay violencia política que se ejerce en contra de ella cada que se señala que ella termina siendo un títere del mandatario actual, ¿no? Y que va solamente a cumplir las órdenes o hay una continuidad de un proyecto político, pero sin que pareciera que ella tiene voz y voto, ¿no? Sino que solamente es mandada. Y eso, por supuesto que es violencia política. Eso no se decía antes de otros hombres que llegaban por un mismo partido, por un mismo proyecto político, y jamás se decía que no tenía voz ni voto, sino que iba a obedecerle al anterior. Ahí sí hay un contenido alto de misoginia y de violencia política, que hay que ser muy cuidadosos y cuidadosas con eso. Y sobre todo también dejar de tener esa lupa que se tiene sobre las mujeres cuando llegan a ejercer estos cargos importantes, ¿no? Porque pareciera que para las mujeres hay que ponerle doble medida, ¿no? Por su condición de ser mujeres, cuando los hombres ni siquiera se cuestiona si tienen la capacidad o no de gobernar o de ejercer aquel cargo de importancia. Entonces, yo creo que en esto hay que ser muy cuidadosos en esta vigilancia que por supuesto vamos a hacer y la tenemos que hacer como ciudadanía, que la haríamos con cualquier persona independientemente de su sexo, de su género, pero hay deudas pendientes, hay un contexto de esas brechas que existen desde hace tiempo, que hay, por supuesto que le toca a la presidenta como mujer establecer otras formas de gobernar, otras formas de también atender esas problemáticas, y que no ocurra, como bien lo señalas, como en el caso de Jalisco, que había altas expectativas de ser el primer Congreso de la Paridad y que se sujetaron desafortunadamente a la línea política de sus jefes, ¿no? Políticos. Nosotros decimos algo que es muy importante, que queremos mujeres en el poder con poder, ¿no? Entonces eso esperamos de esta presidenta, una mujer en el poder con poder, para hacer los cambios que se requieren en el país. Claro, que justamente como bien lo señalas, además, Guadalupe Ramos, a ver, ahorita estamos hablando solamente de las expectativas y de lo que se espera de la siguiente administración al encabezar el máximo poder ejecutivo una mujer por primera ocasión en el país. Pero me parece que todo el discurso que tú bien señalas de misógino, y a ver, nos estamos adelantando como sociedad en por lo menos minimizar o reducir el cargo de la presidenta de la República, antes incluso de que ya esté oficialmente en el cargo y esté ejerciendo, como tú dices, ya la posición de poder. Exacto, mira, se le cuestionan muchas cosas, ¿no? Y una de esas que ha sido como el discurso, la narrativa que se ha construido alrededor de primero de su candidatura y luego ahora de ya como presidenta electa, es de que prácticamente será un títere que obedezca a un proyecto político que ya estaba desde antes y sobre todo con este arraigo tan grande que tiene el presidente actual. Entonces, creo que esa es la primera parte que tenemos que ir
desmontando, ¿no? Darle a ella el nivel y la calidad que tiene como una mujer capaz, como una mujer de izquierda además, que eso genera una alta expectativa en la región, no solamente en México, sino en América Latina. Es la presencia de ella en el poder, como con esta historia personal que tiene, ¿no? De ser venir desde la lucha social de izquierda, una mujer preparada, con esta trayectoria, y que pues eso esperamos que responda justamente a su propia experiencia y trayectoria personal que tiene, pero también que responda a los contextos actuales que vivimos, que no son menores, ¿no? Es decir, llega a un país que está pues en una crisis muy grande de violencia, de inseguridad, pero también en otros ámbitos, ¿no? Que a ella le tocará, te digo, tomar la rienda ya de manera personal y ella misma ir desmontando toda esa narrativa que se ha construido alrededor de ella, como si solamente fuera una marioneta que obedece a otras líneas políticas, ¿no? Que justo esto que menciona, doctora, pues vale la pena destacarlo, porque a final de cuentas es pues un lenguaje o una connotación sin duda alguna machista, el reducir a Claudia Sheinbaum, que como usted bien explicaba, pues tiene una trayectoria muy importante, no solamente en la academia, sino como luchadora social, pues de reducirla a esto, una extensión del actual presidente. Y mira, y esto se repite, existe también con Cristina Kirchner en Argentina, con otras mandatarias en la región, es decir, viven una serie de obstáculos para ejercer sus derechos políticos, y cuando por fin llegan, ya en el ejercicio de sus mandatos, siguen viviendo estas violencias que a veces pasan desapercibidas. Mira, yo recuerdo a Cristina Kirchner en alguna ocasión de reunión de jefes de Estado, de ellos hablaban de sus planteamientos políticos, las discusiones que se estaban dando en esas reuniones de alto nivel, y de Cristina hablaban de cómo iba vestida, que si sus tacones, que si la bolsa, que si, etcétera, ¿no? Entonces, esas son diversas formas no solamente de la violencia política, sino una manera de minimizar la presencia de las mujeres en el ejercicio del poder. Entonces sí hay que estar muy vigilantes y también muy cuidadosas y cuidadosos de estos ejercicios de violencia, dar ese voto de confianza a nuestra presidenta, porque finalmente ya es presidenta de todas y de todos, y entender que esto es una nueva etapa para nuestro país, una nueva etapa para el Estado mexicano, y que a mí lo que más alegría me da es que para las niñas, para las jóvenes, para las mujeres de la nación, tienen ahora una nueva referente en el país, ¿no? Ahora saben que se puede llegar a ser presidenta, que se puede estar ahí en el más alto cargo en nuestro país, y que hay que hacerlo. O sea, ellas tenemos esa posibilidad, ¿no? Un cambio de forma y de fondo, diríamos, doctora, y que incluso hoy la propia Claudia Sheinbaum en su discurso decía la manera como deberá nombrársele y como se le debe nombrar es presidenta, para aquellos que todavía se resisten y la siguen llamando la presidenta de México. Exactamente, mira, yo desde hace muchos años insistíamos en este lenguaje, un lenguaje que debe ser inclusivo, pero sobre todo que nombre a las mujeres, que las haga presente, porque lo que no se nombra no existe, ¿no? Y yo recuerdo que en los periódicos, los editores, incluso yo recuerdo haberles mandado algunas cartas explicándoles el por qué era importante hacer eso, y luego me contestaban con algún tema gramatical y con cosas así, bueno, que decir que no, que porque la Real Academia, dije, bueno, ha sido una larga lucha incluso para nombrarnos, para nombrarlas. Entonces, el hecho de que hoy la presidenta dijera eso, nómbreme como lo que soy, ¿no? Una mujer que asume este cargo y nómbreme así, presidenta. Pero además fue muy bueno que ella reconociera también el que no llega sola, llega acompañada del movimiento amplio de mujeres, del movimiento feminista, que somos quienes hemos impulsado la llegada de ella, y que por lo tanto también debe de tener presente una agenda, un compromiso en torno a los derechos de las mujeres, ¿no? Si bien una mujer en sí misma, por su sola presencia en esos espacios, no garantiza nada, pero sí el que tengan estas claridades, que tengan este compromiso además adicional, esto nos brinda mucha esperanza. Así es, doctora, pues le agradecemos muchísimo su tiempo,
sus opiniones, por supuesto, y bueno, pues a dar seguimiento y por supuesto estar muy de cerca de lo que nos espera en el próximo sexenio. Gracias y muy buenas noches. Un abrazo, buenas noches. Igualmente es la doctora Guadalupe Ramos.